hora, porque obtuvo casi 20% de votación en la primera vuelta, porque su partido es la segunda fuerza política en la Asamblea, porque su primer asambleísta nacional, Salvador Quispe, quien nos acompañó anoche, aspira a ser presidente de la Asamblea, porque su electorado tuvo un comportamiento extraño. En Azuay, Cañar, Bolívar y Chimborazo, 30% votó nulo, como proclamaban las organizaciones indígenas. Y sin embargo, en las provincias con más población indígena de la sierra, gana Lazo. Entonces, esa poderosa fuerza, ¿cómo debe alinearse para mantener su vocación democrática? Que es lo que no está en duda y que puede moldear o puede dificultar el próximo gobierno, es lo que analizaremos enseguida. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, seguimos en vivo, son las 21 horas 6 minutos. Nada mejor para comenzar que hacerlo con una opinión distinta a la mía, aunque convergente con ciertos criterios que se han dicho aquí los 2 días anteriores. Es de una ecuatoriana residente en Chile, abogada experta en derechos humanos. Y debo decirles que es mi sobrina. Y ese es el tema con esta corriente que recorre América Latina. No se trata de una ideología, se trata de totalitarismo. Y los demócratas que le hacen el juego a los socialistas del siglo XXI, pensando que tienen coincidencias ideológicas con ellos, son, tal como les llamó Matamala en su última columna, giles. A ellos les quiero traer un mensaje desde la historia de un país que ya vivió lo que ustedes están consiguiendo. De ganar el o la representante del socialismo del siglo XXI, mañana los perseguidos serán ustedes. Y no va a importar que sean camaradas de la izquierda. Para el socialismo del siglo XXI, o te sometes o desapareces. Ayer, tras la victoria de Guillermo Lasso, el canto ensordecedor en Ecuador no era precisamente Lasso presidente, era libertad. Libertad. Porque eso fue lo que recuperamos, eso fue lo que ganó. Y Guillermo Lasso lo entendió, supo que si iba a ganar, no lo iba a hacer por su partido, sino por la urgencia de que Ecuador restituya la libertad de sus ciudadanos. Y el voto de la izquierda, asqueada de los 15 años de socialismo del siglo XXI, supo que votar por el banquero de derecha no era votar por él, era votar por la opción de ser disidentes sin ser perseguidos. Hoy en la mañana me metí a Twitter y veía mi TL y veía periodistas ecuatorianos mostrando fotos de sus hijos, diciendo que ya no tienen miedo a hacerlo. Tuiteros que dejaban de lado sus seudónimos para decir sus nombres. Exfuncionarios del gobierno del socialismo del siglo XXI, felices porque el régimen del que fueron parte se acabó. Ciudadanos brindando en la memoria de quienes murieron en las manos del gobierno de Correa. Esta victoria es importante para mí y para mi país. Ahora sé que mi familia puede seguir tranquila allá donde están y que yo puedo volver y hablar sin miedo. Pero esta victoria también es importante para Chile. Vamos, es importante para toda América Latina. Ayer, Ecuador, mi pequeño gran país, le dijo a toda la región que la izquierda y la derecha pueden y deben unirse contra el socialismo del siglo XXI, contra el autoritarismo y la opresión. Por eso ayer ganó la libertad de mis compatriotas. Por eso ayer perdieron Correa, Maduro, Morales, Castro, Kirchner, Ortegas y quién más. Que para la izquierda y la derecha chilena esta sea una lección. A demarcarse del totalitarismo. No les sigan el juego esa locura que se arrastra y se impone con manual. En un país libre cabemos todos. Bien, así empiezo este programa que dirijo con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas, convencido de que el modelo de democracia republicana
guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira. Progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás, y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es miércoles 14 de abril del 2021 y me acompaña Carla Larrea Falconi. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. La fuerza indígena es una realidad, pero a la vez un enigma para el Ecuador. Ese es el tema que trataremos de esta noche, sobre todo después de una serie de fenómenos realmente que no se entienden. Por ejemplo, que en las provincias de la sierra, donde hay la mayoría de habitantes indígenas, de pueblos indígenas, haya ganado Lasso. Y en 4 de ellas, que haya llegado el voto nulo al 30%. Es por eso que hoy hablamos de fuerza indígena, Carlos. Enseguida vamos a entrar propiamente en el tema, pero antes permítanme otra digresión. Tras escuchar lo que dijo la abogada María Cristina Villagómez Vera, profesional ecuatoriana que vive en Chile. Chile va a las urnas pronto. Veamos una realidad distinta y asombrosa, para decirlo suave y respetuosamente, que nos permita valorar más lo que acaba de pasar en este país, en donde hubo 2 opciones diferentes y por lo tanto algo para escoger, mientras que Perú se enfrenta a lo malo y a lo peor. Este candidato que ganó la primera vuelta no sabe lo que es un monopolio. No sabe lo que es un monopolio. Si no, vean ustedes cómo respondió en la conversación con un periodista. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Profesor, Pedro Castillo, primero en primera vuelta en Perú. Keiko Fujimori, segunda. El Perú está entre la equivocación y la corrupción. Aquí nos libramos de eso, pero temporalmente. Y no seguir en eso depende de superar lo que se ha hecho y no se ha podido hacer. Valoremos, comparemos, afirmemos, critiquemos, exijamos, vigilemos, ya no celebremos más. Carla. Hoy contaremos con varios elementos. En esta noche vamos a tener el informe del noticiero sobre cómo avanza la vacunación en nuestro país y también el reportaje de contexto con la opinión de Floresmilo Simbaña. Él es ex dirigente de la CONAIE, y también Jaime Costales, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Nos acompañará por Zoom. Tenemos a Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, y también Giovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular. Y en el set recibimos con mucho gusto a Birma Cedeño, bióloga, científica y ex candidata a la vicepresidencia por Pachacutic. Y Alfonso Oramas, abogado, analista político y articulista del diario El Universo. Carlos. Birna, Alfonso, un gusto tenerlos aquí. A usted en el set por primera vez, tras estar vía Zoom. A usted a los años. A los años. Usted igualito. Birna, ¿cómo definir en este momento la fuerza indígena en el Ecuador? ¿Qué es? ¿Qué representa? ¿Dónde está? Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
Yo creo que es interesante y tal vez es la causa por la cual yo también acepté esa candidatura, porque para mí el movimiento indígena de alguna forma ha representado durante mucho tiempo lo que son reivindicaciones sociales, que es un primer punto. Pero en estas elecciones y en este periodo ha sido un tiempo en el que logró atraer, tal vez también por la imagen de un Yacu Pérez, atraer a una población muy diversa de lo que antes había estado como limitado al movimiento indígena en zona incluso de sierra o Amazonía. Qué interesante, o sea, la fuerza indígena, el movimiento indígena dejó de ser exclusivamente indigenista y a su juicio acogió reivindicaciones sociales y en el caso de Yacu específicamente causas ambientales. En lo suyo, en cuanto a mujer, bióloga, científica, ¿qué tema acogió que a usted le motivó a aceptarse la candidata a la vicepresidencia de Yacu? Bueno, a mí realmente una de las cosas más relevantes que yo creo que me interesó es sentir que el tema científico, el tema técnico que tiene aplicaciones hacia el tema productivo, agrícola, acuícola, ambiental, pero también de salud, es una voz de mujeres también, porque en realidad lo que se conoce a nivel mundial es que muchos de los recursos naturales deberían estar considerados como bienes comunes, más que fuera de bien público o privado, como bien común, como el agua y otros recursos naturales, pero gestionados por las mujeres. Ya, está claro entonces que la fuerza indígena, Alfonso, y por eso su éxito en gran parte, no solo representó reivindicaciones indígenas, sino de causas o de sectores como los que describe Virna. ¿Cómo la describiría usted en cambio a esa fuerza que ha llegado a esta posición estelar que describía yo al principio? Bueno, realmente, Carlos, en este caso la votación alcanzada por Yacu Pérez a título personal en el binomio presidencial, así como la papeleta de Pachacútec para la Asamblea Nacional tiene registros históricos. De hecho, ha alcanzado lo que nunca antes un candidato del movimiento efectivamente ha llegado, cerca del 20%. Las razones para eso, hay varias lecturas e interpretaciones, desborda o supera lo que ha sido pues el voto tradicionalmente indígena. Creo que cuando hace algunos años el señor Macas fue el representante o el candidato presidencial por el movimiento, apenas alcanzó, no superó el 3%. De hecho, este fenómeno de una votación tan importante significa, en mi concepto, yo creo que Virna lo ha señalado muy claramente, la adhesión de otros sectores sociales, no necesariamente correspondientes al mundo o a la cosmovisión indígena, que vieron en este caso a Yacu Pérez el representante que exteriorizaba una serie de opciones, el tema del medio ambiente, por ejemplo, que creo que fue uno de sus fuertes, ¿no? Y que definitivamente incorpora una necesidad o una preocupación latente en un segmento importante del país. Si la fuerza indígena representó más de lo indígena y por eso su éxito, ¿cómo debe jugarse en esta segunda fase, por ejemplo, en la Asamblea, buscando alianzas y apuntalando la candidatura de Salvador Quispe, o eventualmente en el gobierno de Guillermo Lasso? Y lo digo porque Lasso ha convocado a todas las fuerzas democráticas, independientemente de su ideología, a ser parte de su equipo sin precisar todavía. Yo creo que en este momento Pachacútec, la Conaya, la fuerza indígena, tiene una realidad incuestionable. Ha alcanzado una votación sin precedentes en la historia, pero paradójicamente daría la impresión, al menos de acuerdo a nuestra percepción, de que está más dividido y fragmentado que nunca. No es que paradójicamente daría la impresión, está. Está dividido. O sea, inclusive Vargas e Issa se dividieron. Hay una serie de facciones y ojo, porque nadie puede dudar también que en este caso, en contraposición al pensamiento político y al anhelo de Yacu Pérez, está efectivo nadie, pero sí tenemos una posición muy militante desde el punto de vista ideológica del señor Issa. Entonces, creo que en ese contexto es importante también analizar qué va a hacer la CONAIE. Entiendo que hay una asamblea dentro de pocas semanas al interior para solucionar y dar un movimiento de mayor cohesión de la que está dando en este momento. Como primera conclusión de esta parte, la fuerza indígena se potenció en la primera vuelta por los factores que mencionó Virna Cedeño, y en esta segunda se ha fraccionado por los elementos que citó Alfonso Oramas. ¿Cómo debe jugarse entonces? ¿Dónde está su fuerza? Su fuerza era Yacu y cuando cambió de posición la perdió. Su fuerza es Pachacútec
Su fuerza es el aporte de profesionales como Virna, que vienen desde la ciencia más que de la militancia política. Con eso proseguimos enseguida, pero antes, un aporte a lo que pasó hoy. En efecto, Carlos, tenemos una declaración inédita dada a la CNN porque lo hizo con su familia. El presidente electo definió la situación económica del país así. No es un país quebrado. ¿Dónde está el problema? El problema está en la economía estatal, en la economía pública. Ese es el reto que yo tengo que enfrentar. Pero el Ecuador tiene un potente sector privado representado por las exportaciones, el sector industrial, el sector financiero, el sector comercial, que sin duda alguna será la fortaleza con la cual saldremos adelante como país en su conjunto. ¿Por qué pongo esto? Para preguntarle en lo personal y en lo institucional, aunque usted nunca fue de Pachacuti, que a pesar de eso le expulsaron. Para levantar este país que Lazo no describe como quebrado, Virna Cedeño como profesional, si es llamada a colaborar al gobierno, ¿se la juega? Primero. Segundo, si no se la juega, ¿otros de esa fuerza indígena cree usted que deben jugársela? Sí, a ver, yo creo que un poco hay que analizar que, un poco con el tema anterior muy rápido, yo considero que en realidad el movimiento indígena, la gente que forma parte de este movimiento indígena, en realidad quiere lo mismo que quiere el resto de ecuatorianos. O sea, hay división de dirigentes que quieren un poco manipular o poner como si tienen o arrastran un conglomerado. Usted ve la división en las cúpulas, no en las bases. Yo pienso que, yo lo vi mucho que incluso cuando se quiso colocar el señor Vargas, o él se quiso colocar como primer candidato a la Asamblea, hubo una resistencia de esas bases que decían que había que respetar los procesos. Entonces yo creo que hay una unidad de deseo que tal vez es lo que queremos todos los ecuatorianos. Qué interesante escuchar eso, porque no tenemos nosotros la misma sensación. Y ella que ha estado adentro lo puede corroborar. Es decir, los conceptos o visiones discrepantes o divididas son en la dirigencia, en la cúpula. Qué hermoso oír decir queremos lo mismo que todos los ecuatorianos. De paso, yo le digo que quiero lo mismo que muchos de ustedes. Por ejemplo, autonomía para una serie de jurisdicciones indígenas, como la tenemos en Guayaquil. Independencia y separatismo, no. Reconocimiento de una serie de aspectos que tienen que ver con la identidad, con la cultura, la educación bilingüe, etcétera. Y por eso yo creo que es importante. Yo, como le dije, porque bromeo con el tema de la expulsión, porque en realidad jamás me escucharán decir algo malo ni atacar al movimiento. En realidad yo tengo muchísimo respeto. Sí. Y creo que la sociedad ecuatoriana está en deuda con mucha de la población indígena, que yo creo que es algo que será el nuevo gobierno a tenerlo. Usted y ahí es la respuesta. Muy noble y generosa. ¿Cómo se dice cuando una mujer es caballerosa? ¿Cómo se dice? Dama. Ok, ahora, sobre el mismo... Sí. Y justamente para responderle la pregunta a Carlos de... ¿Cómo yo veo? Hay dos puntos para la respuesta de cómo es mi implicación y como ciudadana. El primer punto es que yo di un paso de anunciar algo y una posición que fue muy virna. Y sé que no lo hizo por una expectativa de puesto. No lo hice por una expectativa y lo dije que no. Lo sé. Sin embargo, como ciudadana estaremos ahí y en lo que sea de contribuir... ¿Qué estaremos allí? Yo como profesional, lo he dicho en otros espacios, mi área es la ciencia y la tecnología. Si yo la llaman a dirigir un organismo académico, ¿esa índole usted aceptaría? No, como funcionaria pública no. ¿Y por qué lo diría que no? Porque creo que es importante guardar una autonomía que nos permita a los ciudadanos ser esos como personas que comunican y que exigen y que hablan, y ahí me verán. Aporta desde otra vertiente. Aportando y otros elementos de la fuerza indígena. Por ejemplo, una líder monumental allí, que es Lourdes Tibán. Su opinión, ¿debería ya aceptar una propuesta así? Yo pienso que sí, yo pienso que, miren, todos queremos que un gobierno funcione y yo creo que es lo que debería analizarse. No todos, ¿verdad? Pero así, no, pero la gente todos. Honesta, o sea, lo que debería hacerse es que cada vez que hay un gobierno, todos deberíamos decir, ok, vamos a trabajar para que funcione. Yo creo que ese debería ser el objetivo actual. Yo pregunto, en cambio, una cosa distinta al analista. Para que esa fuerza indígena encuentre una forma de concretar parte de su plataforma en su gobierno que él acogió, y por eso en parte también ganó Guillermo Lazo. Él debe, independientemente de que arme o no mayoría con Pachacutic, convocar a elementos de ese sector para ser parte de la gestión. Definitivamente, yo creo que él debe incorporar
no solamente elementos, Carlos, creo que debe incorporar parte de la agenda, parte de las expectativas, parte de la cosmovisión y de las necesidades del pueblo indígena, no del movimiento indígena, en la realidad de su gobierno. Y esto tiene también y fíjese que yo estoy nuevamente relacionando con el tema. Yo creo que también es la opción o la posibilidad que él tiene de desarticular, de quitar el incentivo a esos sueños medios tránsfugos de revolución, de mariateguismo, que sí existen también en una parte del movimiento indígena y que evidentemente tras la amenaza de las movilizaciones, de los levantamientos, en un momento dado pudiesen socavar la vivencia democrática. Ya, lleguemos hasta ahí en esta parte. Ojalá uno y otro sector entiendan eso. Sí. Ojalá uno y otro sector entiendan eso. La presencia de ustedes o de elementos como ustedes aquí todas las noches y como ustedes allá ha sido fundamental. Y por eso aquí continuaré. Carla. Bueno, vamos a regresar con nuestro reportaje de contexto, con la opinión de Floresmilo Simbaña, ex dirigente de la CONAIE, y Jaime Costales, docente de la Universidad San Francisco de Quito. Si el presidente electo ha hecho un llamado para que participen en su gobierno, incluso a sectores que tienen diferente ideología, es un deber cívico no ignorarlo, Carlos. Y a propósito de este equipo de gobierno, cuanto antes lo pueda revelar Guillermo Lasso, mejor. Cuando volvamos, verán a dos de los nombramientos más seguros. Cuando volvamos, los nombres de quienes serían canciller y secretario general de la administración. Un reportaje de contexto sobre la fuerza indígena y la opinión del tema por parte de Alfonso Aramas y Virna Cedeño. Seguimos en vivo, 21:32. Fuerza indígena es el tema que tratamos esta noche. Ya volvemos a eso. Previamente destaco los 5 hechos trascendentes del día. La vacunación se acelera. 500.000 vacunados. Hay para 1,5 millones más hasta que termine el gobierno. Una mujer es la contralor subrogante tras estar Celi en prisión y tener la cara dura de no renunciar. El COE solo atina a restringir. Desde el viernes, 8 de la noche, vehículos privados no pueden circular para que no concluyan a lugares de entretenimiento y diversión. ¿A cuáles, pues? ¿Qué tal si educan, aparte de limitar? La gente estafada en la campaña de Arauz concurrió a reclamar públicamente en algunas sedes de Quito. A los partidarios también les roban. Y por último, nombramientos seguros del gobierno de Guillermo Lasso. Se consideran ya al canciller Juan Carlos Holguín, el secretario general de la administración Iván Correa. Carla. Bueno, la fuerza indígena se manifestó como expresión política desde 1990 a propósito de los 500 años del descubrimiento de América. Y hoy se expresan como una realidad, siendo la segunda fuerza en el Parlamento. Con estos dos antecedentes comenzamos la revisión de contexto. La población indígena comenzó a pesar en el panorama político del país a raíz de que en 1978 en la Constitución se prevé el voto facultativo para personas analfabetas. Como la mayoría de ellos lo era, entonces tuvieron importancia política. Cuando se hace la apertura hay una gran participación, no solo como votantes, sino también ya hay unas primeras experiencias de candidatos a través de diferentes partidos. Luego el siguiente gran salto lo dan en 1990, que fue la oportunidad para el primer y gran levantamiento a nivel nacional. La característica fundamental y por la cual es potente el levantamiento del 90 es el aparecimiento de una organización nacional constituida por las nacionalidades, por las 14 nacionalidades indígenas que existen en el país y sobre todo la propuesta, un discurso propio, un discurso que renova no solo el lenguaje político, sino también el lenguaje académico. Mucho después comienzan a visibilizarse tanto en representación en la legislatura como en acción de gobierno. Bucaram nombró un ministro indígena en una señal de apertura, después Gustavo Noboa dio una cantidad de señales de conciliación sin éxito. Y es Lucio Gutiérrez el que da un espacio al movimiento indígena en su plataforma que fue fundamental en la sierra y en la costa. Primero, está bien que ocupen lugares de liderazgo público. Sin embargo, cuando han sido parte de gobiernos muy peligrosos, inconvenientes, que le han hecho mucho daño al país, como el de Bucaram, el de Gutiérrez y el de Correa, la presencia indígena de esos gobiernos desgastó al liderazgo indígena y le dio una mala imagen frente al país.
Pero es con Rafael Correa que el movimiento indígena que lo apoyó frontalmente, el que logra una presencia electoral y una participación gubernamental importante. Sin embargo, tan pronto comienza ese gobierno, descubren que fueron utilizados y terminan siendo los más perseguidos. En un primer momento, cuando se discutía temas generales, derechos generales, como el derecho a la naturaleza, el derechos sociales, derechos políticos, digamos, había medianamente acuerdos. Pero ya cuando en el mismo proceso constituyente se fue tratando temas concretos, como el tema de la minería, el tema agrario y otros temas, entonces ya empezaron a expresarse las diferencias, incluso cuando después del proceso constituyente el gobierno tramitó la ley de minería, en donde fue la ruptura completa. A raíz de esto, en el 2014 logran una mayor visibilidad con el liderazgo nacional de la legisladora Lourdes Tibán, aunque ella no logra trasladar al candidato indígena toda su adhesión. Tampoco el movimiento indígena es unificado, hay divergencias internas, hay distintas visiones y por lo tanto no puede un solo dirigente, hombre o mujer, trasladar sus decisiones o su visión a todo ese conjunto diverso que son los indígenas. Les hace a ellos un gran bien el haber sido protagonistas del reclamo popular que se armó en Quito en octubre del 2019, pero a la vez un gran daño el uso y desviación de ese movimiento que genera Vargas de Isa cuando la pretensión era caotizar y quemar la ciudad, aunque solo lograron hacerlo con la Contraloría. Hay una tendencia violenta en algunos dirigentes indígenas como Vargas de Isa y esa tiene que ser desechada y aislada por los propios indígenas. Porque el camino de la violencia al estilo Sendero Luminoso en el Perú solamente conduce a una expansión del conflicto social y a la destrucción del tejido social y al colapso de la democracia. Yacu muy inteligentemente desde octubre del 2019 no asume posiciones radicales y levanta una plataforma ciudadana abierta a otros sectores de la sociedad basada en los reclamos ambientales, que es lo que le ha llevado tan lejos. Yacu Pérez muestra una cierta apertura, ¿verdad? Pero en medio de lo que sucedió en las elecciones actuales, el llamado al voto nulo por parte de Yacu demuestra que él no es un dirigente que tenga una visión estratégica, sino que se sintió aladeado y eso le llevó a llamar al voto nulo y no pensó que eso podía provocar un viento favorable para que el correísmo retorne. Entonces, esa falta de visión estratégica demuestra que por lo menos hasta ahora no tiene una estatura de estadista como para llegar a la presidencia. En la medida en que los pueblos indígenas entiendan que no basta ser el 7 o el 10% del electorado fijo para representar un país, sino que la representación tiene que ir más allá de sus causas específicas, están destinados a crecer y quién sabe, algún rato tener un presidente indígena en el país. Si retroceden lo avanzado con sectarismos y radicalismos como tuvo el propio Yacu Pérez al ver que no era segundo, están condenados a que lo que se ha logrado sea su techo y no su base. Qué interesante. Discrepo con lo que dice Jaime Costales, Alfonso, respecto a que Yacu Pérez no tuvo visión estratégica. Yo creo que la fuerza indígena tiene otra visión estratégica, captar el poder, y para ellos eso pasa por no asociarse con alguien que consideran tan distinto y tan distante, aunque no enemigo, que es Guillermo Lasso. Si él los invita y ellos aceptan no solo ser parte de una mayoría legislativa, que la veo necesaria y probable, sino parte de un gobierno en el Ejecutivo, arruinan su máxima aspiración, que es, y desgraciadamente es lo que todo el mundo piensa ahora. Ahora hay una cantidad de presidenciables. El 2025 va a ser presidente Otto Sonnenhold, el 2025 va a ser presidente Yacu Pérez, en el 2025 va a ser presidente Javier Hervas. ¿Quieren más en la lista? Hay más. Participar en el gobierno no se arruina como fuerza indígena la opción del 2025 por ellos. Yo creo que no va a haber una participación del movimiento indígena en el gobierno de Guillermo Lasso. El día de hoy se han intercambiado mensajes muy claros en el sentido de que le desea todo el éxito del mundo, que va a apoyar las iniciativas posibles y que sobre todo quiere que se respete las promesas sobre el asunto de medio ambiente y la protección de las fuentes de agua. Así me comentaba usted y sí, yo no lo había visto, a lo cual Lasso respondió que sí, que efectivamente, que él va a cumplir con sus promesas del medio ambiente. Ese ya es un giro en la actitud de Yacu, porque públicamente había sostenido una posición distinta. Ahora le hace un planteamiento y guarda una expectativa. Yo creo que sí, yo creo que van a ser cuestiones muy puntuales, por ejemplo, pues el apoyo eventualmente para que el presidente de la Asamblea sea el señor Salvador Quispe, posiblemente ciertos entendimientos realmente a nivel de este tema, del tema del medio ambiente, etcétera.
yo insisto, yo creo que aquí tenemos que esperar mucho también pues, de la capacidad y el talento del equipo político de Guillermo Lasso, con el fin de incorporar gran parte de esas necesidades que van más allá de un apoyo específico, en este caso de los líderes o del movimiento, de ir a las bases indígenas, de tratar de rescatar esas necesidades, esas expectativas, esas realidades que muy posiblemente pasan olvidadas o pasan desapercibidas para la gran mayoría del pueblo. Virna Cedeño está aquí porque entendió bien y lo descifró mejor el dilema que enfrentamos los demócratas en este país. Cuando ella dijo, en los términos que dijo, y luego aclaró que la palabra repudio la usé yo, no ella, que contra su voluntad o su afinidad ella votaba por Lasso, no solo que no votaba nulo, porque significaba sobre todo la posibilidad de que no vuelva el totalitarismo. Esa posición suya, tan aplaudida e incomprendida por algunos también, y por supuesto mal aprovechada por los de siempre, no le extrañe eso. Es la primera vez que está en política, bienvenida, recibió su bautizo, ¿ya? Es la que deberían tener otros sectores en el movimiento indígena, pero no lo hacen por lo que le mencionaba Alfonso. Nos quemamos, se acaba el 2025. ¿Es válida esa consideración después de no diría el sacrificio, no sé si le molesta la palabra, después de aquello a lo que se expuso usted con su decisión? Bien, yo consideraría, y un poco también conectando con lo que dice Alfonso, primero sí creo que todos deben trabajar para que ese gobierno funcione, y el grupo y el equipo de Lasso deben entender que tienen una responsabilidad histórica de permitir encaminar al país hacia... ¿Quiénes son todos, Virna? Los movimientos, de la gente del movimiento Pachacuti, todos los ciudadanos, todos debemos aportar para que este gobierno funcione. ¿Aunque no estén de acuerdo? No, o sea, más bien aportar para que cumpla lo que dice, para que las líneas se cumplan. Hay un problema social emergente. O sea, tenemos una... Siendo usted mujer de izquierda, ¿usted va a aportar a que un gobierno de derecha cumpla? Mire, ¿qué es lo que yo dije cuando el movimiento me planteó la candidatura? Me preguntaron eso, ¿usted se etiqueta como mujer de izquierda? Y yo les dije, miren, yo considero que ya no me etiqueto ni de izquierda ni de derecha, porque la humanidad debe primero quitarse etiquetas, porque eso separa. Como decía hace un rato, debemos ser diversos pero no distantes. Sí. Entonces, yo considero que ya la gente no está pensando en izquierdas o derechas, porque además parece que los que se etiquetan de izquierda son muy buenos, los que están de derecha son muy malos, cuando en realidad eso no los define. Pero suena muy romántico, todos debemos aportar. Pero cuando te dicen, mira, aquí hay una posta que es ideal para ti. Ah, no. Sí, yo pero ahí, aporto desde lejos y desde claro, fuera. No, Carlos, pero ahí hay una cosa que es importante. Yo di un paso que muchos pueden pensar que fue negociado. Y algo que debe recuperar la ciudadanía en nuestro país es la confianza de que hay cosas que se hacen sin un interés personal. Ese es el primer gran punto, y yo lo creo. Así es. Y el segundo... ¿Y yo sabe qué? Yo le creo. Sí, y es importante. Yo le creo. Es importante, ¿ya? Pero... ¿Y otro? El segundo es que quizás sin estar directamente en un sector público como funcionario, sí podemos formar un frente. Y mi idea, o sea, mi objetivo es formar un frente de profesionales multidisciplinarios, y ojo, profesionales no por títulos, profesionales por experiencia, que estén ahí y que el gobierno escuche, y que el señor Lasso y su equipo escuchen, si tenemos que hablar sobre ciencia y tecnología. Observatorio y no solo observatorio, poniendo temas, propuestas y todo, y que es exigir que se haga para que funcione. Allí sí entiendo su posición. Ahora, entienden ustedes que hay un hecho que debemos destacar en el día como una breve digresión a lo que aquí estamos tratando. Carla. Bueno, la vacunación crece tanto en ritmo como en alcance, y también se ha convertido en uno de los temas que privilegia la negociación política. Aquí tenemos un informe del noticiero. Con un anuncio público, el ministro de Salud, Camilo Salinas, confirmó que esta semana estará lista la ficha oficial de los vacunados a escala nacional. Para transparentar directamente cuántas inoculación tenemos, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué cantón se ha inoculado más, en qué provincia y en qué zona. Eso va a estar oficialmente en la página www.planvacuna, y puede bajarse como la infografía de los datos de COVID. Aseguró que las dosis de vacunas que han arribado al país de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca tienen una efectividad y seguridad de entre el 95 y el 98%. Y el porcentaje de efectividad con las diferentes variantes que ya tenemos en el Ecuador, que es la B117 Reino Unido, que ya es endémica,
y la P1 que apareció en Pastaza está entre el 50 a 70% de efectividad. Se tiene previsto que antes de que culmine el gobierno de Lenín Moreno, 4 millones de personas serán vacunadas. El siguiente gobierno ya tiene prepagadas y negociadas 16 millones de vacunas con las cuales ellos van a poder seguir el proceso de vacunación. Así también indicó que la firma de convenio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador permitirá agilizar el proceso de administración de las dosis. Va a permitir que podamos tener bases, no solamente de los adultos mayores a nivel nacional, sino también de las personas que hacen limpiezas en las calles, que dependen de los municipios, de los policías municipales, de los bomberos, que también son personal de primera línea. Para este viernes se tiene previsto que lleguen 110.000 dosis de AstraZeneca y para finales de abril 1 millón de dosis de Sinovac. Esta pandemia nos tiene muy asustados y veo que hasta aquí está bien organizado todo. Espero que siga todo así. En los próximos días se vacunará a personas con enfermedades catastróficas y casi 8.000 personas serán vacunadas en sus viviendas. Vanessa Filella, TC Televisión. Al regresar tendremos la opinión por Zoom de Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic, y también de Giovanni Atariguano, director nacional popular. Si el presidente electo ha convocado a participar en su gobierno incluso a sectores con distinta ideología, pero con capacidad y honestidad, es un deber cívico no ignorarlo. Estamos en vivo y son las 21:47. Enseguida, lo que faltaba para hablar de fuerza indígena. Cecilia Velázquez, subdirectora nacional de Pachacutic, y Giovanni Atariguana, líder de Unidad Popular, ex-MPD, y ahí se van a acordar de más de quién es. Estamos en vivo, son las 21:53. Nos acompaña Cecilia Velázquez, sin Z, secretaria técnica de Enlace Continental de las Américas y subdirectora nacional de Pachacutic, y Giovanni Atariguana, quien es director nacional de Unidad Popular, luchador democrático. Cecilia y Giovanni, bienvenidos. El tema de hoy, quisiera que sea motivo su primera respuesta. Para ello tienen ustedes 1 minuto. A los 10 segundos les recordaré que el tiempo está por vencerse. ¿Cuál es hoy la fuerza indígena? ¿Dónde está? ¿Cómo debe jugarse? Bienvenida, Cecilia. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a la audiencia, a los panelistas, a Giovanni. La fuerza indígena, como siempre, en las estructuras de la organización de la CONAIE, del Ecuarunari, de la CONFEñei y de la CONAICE, así como en todas las estructuras del movimiento Pachacutic en las 24 provincias y 3 delegaciones en el exterior, en su estructura provincial, cantonal y parroquial. Y señal de ello, demostramos la fuerza, la unidad, siempre la inclusión y el respeto hacia las diferencias en nuestro proceso electoral de estos 25 años de la vida política del movimiento Pachacutic, pues teniendo un resultado bastante halagador e interesante, no más que nos han sido usurpados los sueños de los 18 millones de ecuatorianos cuando no permitieron pasar a la segunda vuelta con Yacu Pérez. Así es que nuestra estructura, nuestra fortaleza como movimiento Pachacutic, como movimiento indígena, está en toda la serranía ecuatoriana, en la Amazonía y por supuesto en los pueblos y las nacionalidades también de la región. Bien, hasta ahí lleguemos. Me adelanté un poquito en el anuncio, disculpe, Cecilia. La misma definición, ustedes que son un partido de izquierda, Giovanni Atariguana. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo a los panelistas, Cecilia, a la audiencia. Bueno, para nosotros la fuerza del movimiento indígena en un país plurinacional radica, por supuesto, en su proyecto histórico, en su organización, en su capacidad de movilización, pero sobre todo en haber tejido una minga por la vida. Entender que los problemas de los pobres del campo y la ciudad, de la sierra, la costa de la Amazonía, nos involucran a todos los pueblos que habitamos el Ecuador. Creo que es el principal mérito en la resistencia al neoliberalismo, en el combate al proyecto corrupto y autoritario del correísmo, y ahora forjando un proyecto político que tuvo el apoyo de casi 2 millones de compatriotas en la candidatura de Yacu Pérez, que ha convertido a Pachacutic en la segunda fuerza política en la Asamblea y que se expresó de manera contundente con una propuesta política muy importante. 10 segundos. Ya, no, faltaban 10 segundos. La próxima complétela nomás, no se corte tan abruptamente. Listo. Ya, volviendo a usted, Cecilia. Usted dijo que la fuerza está en la estructura de las organizaciones y la describió respecto a todo el territorio nacional. ¿Por qué esas estructuras de organizaciones actuaron de una manera disímil
en esta segunda vuelta. Unos siguieron el llamado al voto nulo, otros evidentemente votaron por el uno o por el otro. En las provincias de la sierra de más alta población indígena es donde más votos saca Lasso, Tungurahua y Cotopaxi. Por supuesto que tiene una respuesta interesante ahora el actual presidente, simple y llanamente cuando las dirigencias hacen caso omiso a las resoluciones colectivas. Y uno de ellos del señor presidente, expresidente de la CONAIE, donde reacciona de manera unilateral a las decisiones colectivas. Pero sin embargo, el voto nulo sigue quedando en segundo lugar. Eso es lo importante en todas las estructuras, tanto de la sierra como de la Amazonía, incluso de las grandes capitales o de las grandes provincias como Pichincha y Guayas. Bien, Giovanni, en su caso, usted habla de que la fuerza indígena estuvo en entender que los problemas de los ecuatorianos son comunes a todas las provincias. Si es así, ¿por qué no propiciar una unidad sin el correísmo para mayoría legislativa en la Asamblea? A ver, Carlos, creo que en la Asamblea, por supuesto, entiendo que Pachacute, en un bloque donde también estamos representados en Zamora, Chinchipe, Loja y Azuay, tiene que conversar con todas las fuerzas políticas en base a una agenda que dio el mandato popular en las elecciones del 7 de febrero, con líneas absolutamente claras. Pero, por supuesto, no se puede entrar a gobernar con un proyecto que es totalmente distinto. El gobierno de Lasso, más allá que llegó con el voto mayoritario del anticorreísmo, también implica que tiene una propuesta neoliberal, donde hay divergencias fundamentales que tienen que ver con el modelo económico, con el modelo efectivamente de seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y hace muy bien el movimiento indígena, el movimiento popular y la izquierda de mantener, por supuesto, su propia independencia, su propio proyecto político. Por supuesto, tendremos que exigir soluciones al próximo gobierno, 10 segundos. Hacer propuestas para avanzar en la resolución de problemas y estar atentos a cualquier medida que afecte los intereses populares. Tome nota de eso. Cecilia, a la fuerza indígena le fue también en la primera vuelta e incluso en la segunda, ya se ha dicho aquí, porque dejó, mejor dicho, no se limitó a la plataforma indígena, no es que la dejó, acogió otras causas, uno. Y dos, porque se definió sobre todo como una izquierda democrática. Ese sector, Pachacutic, definiéndose así, debería buscar una mayoría legislativa con el correísmo o con PSC, creo, e Izquierda Democrática. El movimiento Pachacutic es un movimiento de izquierda, pero de esa izquierda que nosotros nos identificamos como la tercera vía, la izquierda ecológica y comunitaria. En eso no hay confusión, en realidad, y frente a eso tiene que haber una gobernabilidad en el país, pero no hablo de cogobernabilidad, ojo, de una gobernabilidad, y hay una agenda legislativa que el movimiento Pachacutic las tiene. Frente a esta agenda legislativa, por supuesto, nosotros podremos hablar con todas las bancadas, todas las corrientes políticas que se han hecho presente en la Asamblea Nacional, y aquellas bancadas y aquellos partidos y movimientos políticos que compartan con nuestra agenda política, legislativa, pues adelante, tenemos que pensar en país. Bien, Giovanni, en cambio, en los términos que usted definió, están entre el neoliberalismo que representa algunas propuestas de Lasso y el totalitarismo que representa el correísmo. ¿De cuál están más cerca para conseguir una mayoría legislativa? Bueno, creo que con ninguna de las dos. Habrá que ver qué plantea ahora el presidente Lasso, al cual debemos tomar la palabra en varias cosas. Él ha dicho, por ejemplo, Carlos, que va a cobrar los impuestos a los ricos, a los grandes empresarios. Bueno, esa es decisión política. Aquí está la lista de 500 empresas que le deben al Estado 1.500 millones de dólares. Cóbrelos. Esa es una propuesta de la izquierda. Vamos a abrir los cupos de las universidades en buena hora. Esa es una tesis de la juventud. Pero eso implica también priorizar los recursos para educación y no recortarlo para pagar la deuda externa. Necesitamos soluciones en el tema del COVID-19, un plan de vacunación sin privilegios, pero que efectivamente se rehabilite el sistema de salud. En todos esos temas podemos efectivamente sumarnos, pero estaremos vigilantes, por ejemplo, no estaremos de acuerdo con la privatización de Petroecuador, de la refinería de Esmeraldas, y menos con el tema de la privatización de la seguridad social. Muchas gracias, Cecilia Velázquez y Giovanni Atariguana. A propósito de lo de la vacunación que mencionó Giovanni al final, el vicepresidente Borrero se la presenta mañana, el plan que ha estructurado al presidente Lasso antes del mediodía, y en la noche estará aquí para defenderlo y explicarlo. Carla.
Bueno, al regresar tendremos la parte final de la entrevista con Carlos y mis preguntas. Y recordarles que si el presidente electo ha convocado a participar en su gobierno, también incluso aquellos movimientos, aquellos sectores que tienen una ideología distinta, es un deber cívico no ignorarlo. Estamos en vivo y son las 22 horas, 1 minuto. Cuando volvamos, las opiniones finales de Alfonso Aramas y Birna Cedeño sobre la fuerza indígena, junto con las preguntas de Carla Larrea para ambos. Manera. Con Alfonso Aramas y Birna Cedeño nos quedamos cortos, así que haremos un segundo programa. Bueno, quiero agradecerlos y despedirlos sin que dejen de comentar este pronunciamiento del expresidente Correa hoy. Miren, en Twitter dijo algo que recogió así BN Periodismo. La bancada de la Revolución Ciudadana dará gobernabilidad a Guillermo Lasso. El bloque ejercerá una oposición constructiva y democrática. Además, bueno, comentó sobre los resultados de Quito y eso para mí no tiene interés. El texto específico es: todo lo que sea en beneficio de la sociedad lo vamos a apoyar. Jamás esperen desestabilización y bloqueo a Guillermo Lasso, porque eso le hace daño al país. Birna, ¿le cree? Lastimosamente ese es como ¿dónde está el lobo, no? O sea, realmente tendría que, más que las palabras, los hechos son los que hablan de nosotros. Alfonso, ¿le cree? Yo creo que esta es una estrategia básicamente para tratar de captar pues la presidencia de la Asamblea, y en ese sentido pues mucho de lo que se dice es simplemente una posibilidad que yo no creo que nunca se dé realmente ya en la práctica política. Carla, ¿tus preguntas? Claro que sí. Birna, usted ha cumplido en estos 3 meses un papel preeminente como mujer, como líder, como política, y ha sabido poner el bien del país sobre sus intereses personales y partidistas. ¿En qué andarivel piensa seguir trabajando en su liderazgo si ya no es parte de Pachacuti, que fue expulsado aunque nunca fue miembro? Bueno, yo toda mi vida, tengo 53 años de ellos, casi toda mi vida adulta en el tema de la ciencia y la tecnología y la educación, en la parte social, así que yo creo que más bien en este periodo de tiempo, aquello que hemos intentado hacer con muchos gobiernos, también lo estaremos planteando y presentando al gobierno de Guillermo Lasso, y pues estaremos ahí sin pedir un centavo, pero estar ahí como ciudadanos aportando en todo el momento, tanto que nos pidan como cuando veamos que no está cumpliéndose o que se puede hacer mejor. Así que yo creo que es más bien una unión ciudadana. Este gobierno no va a funcionar solo, va a funcionar cuando todos los ciudadanos que queremos realmente un cambio en este país nos unamos para hacerlo. Muchísimas gracias. Antonio, ¿cómo evitar, Alfonso, perdón, ya le estoy cambiando el nombre. ¿Cómo evitar el resentimiento de ciertos sectores indígenas, que no es solo contra la costa o el mestizaje, sino que se dio también con Guayaquil, sobre todo por las malas interpretaciones de cuando se defendió la autonomía de la ciudad, y sobre todo con una frase que dijo Jaime Nebot respecto a que se queden nomás en el páramo, pero él se refería a aquellos que venían a quemar la ciudad, no a aquellos que venían a generar progreso y trabajar en ella? Bueno, yo creo, y eso lo señalaba hace un rato, creo que hay la necesidad no solamente de los sectores a los cuales nosotros nos pertenecemos, que comprendemos el movimiento indígena, quizás no en toda su dimensión, pero también al interior del movimiento, que ese es un gran desafío y es un desafío democrático, ¿no? Yo debo insistir que parte pues del quehacer próximo, inmediato del Pachacuti y de la CONAIE es tratar de concebir e interpretar cuál es su apuesta democrática, a dónde quieren llegar. Ellos pues efectivamente obtuvieron una votación histórica, cerca del 20%, inédita totalmente como precedente democrático del país. Pero al mismo tiempo también hay que admitir que uno de sus dirigentes máximos, el señor Issa, propugna. El libro que sacó el año pasado, Estallido, habla de una revolución, habla de que comunismo indoamericano o barbarie. Entonces creo que sí, que la comprensión, así como las necesidades de apertura deben ser mutuas, también los recelos deben ser aclarados. Y en ese sentido también existe la necesidad y la oportunidad de que al interior
tanto Pachacuti como la CONAIE aclare si esta es una apuesta democrática seria, vigente, equilibrada, que busca llegar en un momento determinado al poder, o que si la otra alternativa, la otra vía es básicamente el camino de la violencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también Virna Cedeño y Alfonso Oramas. Virna es bióloga, PhD en biotecnología de la Universidad de Montpellier, y Alfonso Oramas es doctor en jurisprudencia, analista político y articulista del Universo, por ayudarnos a completar el rompecabezas de lo que es la fuerza indígena. De lo dicho por nuestros invitados hoy día, queda muy claro que esa fuerza indígena ya va más allá del proyecto indígena y de las causas de su sector, que ha crecido porque supo acoger e incorporar otras del resto de sectores pobladores ecuatorianos, especialmente en lo ambiental, sin descuidar lo social. Han definido algo más, que son de izquierda, pero democrática, y no se refieren al partido, sino a la línea. Felizmente empezó María Cristina Villagómez este espacio con su opinión, distinguiendo esa izquierda que representa Pachacutic, una democrática de la totalitaria. Y Alfonso Oramas ha mencionado aquí el compromiso al que se enfrentan en esta coyuntura crucial de la historia. Entender que primero está salvaguardar una serie de principios por los cuales muchos apoyaron a Yacu Pérez, y después pensar en lo que todo político y todo partido piensa, que es captar el poder. Si primero no se consolida la democracia, ni ellos ni otros podrán. En sus próximos pasos se verá si de la comprensión pasan a la acción o se quedan otra vez solamente en el discurso. Carla. Bueno, el día de mañana tendremos en vivo aquí en nuestro estudio al vicepresidente electo, el doctor Alfredo Borrero, para hablar sobre el plan de vacunación que presentará antes del mediodía al presidente electo Guillermo Lasso. No se puede perder nuestro programa. Carla. Enseguida viene Cruel Destino. Gracias, Carla. La novela, creo que es turca, de TC, ¿verdad? Y más tarde, Diego Arcos, a las 23 horas. Con Esto es Fútbol. Nos vemos mañana. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.